Soy el pastor Juan José Gil. Sigo pensando en el tema de los nombres. ¿Quién nos ha puesto nombre? ¿Por qué y para qué? Y creo que es relevante porque llegamos a identificarnos con nuestro nombre. Quizá no conozcamos su significado, quizá no le demos mucho valor, pero de alguna forma se llega a producir este sentido o sentimiento de identificación, de manera que cuando nos dicen que nos identifiquemos, lo primero que hacemos es dar nuestro nombre. En la palabra de Dios encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la palabra Adán. No se dice quién puso el nombre a Adán. Lo que sí nos dice la Escritura es que Dios llamó al hombre, es decir, cuando le llamó por Adán. Y entonces eso nos hace conectarnos con ese significado, es decir, Dios llama al hombre y lo llama de manera que lo conecta con su mano, su creación. Es decir, la palabra Adán en hebreo está relacionado con el color de la tierra con el que Dios creó al primer ser humano, con tierra rojiza, de manera que tiene una connotación con la sangre, tiene una connotación con el color y demás, y sobre todo de la creación divina, es decir, el hombre sale de la mano de Dios y por tanto es hecho a imagen y semejanza suya. Bueno, entonces aquí tenemos que Dios va a llamar al hombre Adán. Luego vemos una relación de cosas, de causa y efecto, o de relación estrecha con la misión del ser humano. Dios había creado al hombre para que fuera una extensión suya en la tierra de manera que la gobernara. Eso produce una serie de cosas, un fenómeno que tiene que ver con la estar bajo o gobernabilidad, o bien por extensión, ¿no? Extensión de la identidad o extensión del trabajo, extensión de la cooperación y demás. Por ejemplo, Dios le va a decir a Adán que ponga nombre a los animales. Primero le había dicho que fuera él el que los gobernara. Y entonces les dice, ponles tú el nombre. Bueno, lo mismo ocurre con Eva. Es decir, Adán le va a poner nombre a Eva. Y le va a poner el nombre Eva como algo así como de la que sale la vida, o perdón, la madre de los humanos, de los vivientes. A lo largo de la Biblia, repito, hay muchos ejemplos que podríamos tocar o tomar. Fijaros el caso de Abraham y Sara. Abraham, simplemente Abraham, no Abraham, sino Abraham, y Sarai eran esa pareja que Dios llamó a salir de Mesopotamia para ir a otra tierra, una tierra desconocida para ellos, donde Dios iba a establecer allí su descendencia. Se refiere a la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos actualmente como Israel. Entonces, Abraham y Sarai tienen estos nombres, no sabemos si son nombres puestos por la familia, que era lo normal, es decir, que las familias nombraran a los hijos, supuesto que eran una extensión de su entidad o de su identidad por ser los progenitores y por ser también miembros de esa familia. Entonces, normalmente, hasta el día de hoy, son los padres los que ponen el nombre a sus hijos como una extensión de su árbol genealógico. Entonces, no sabemos quién puso el nombre a Abraham. Seguramente sería su padre Taré. Y así sucesivamente hasta llegar como digo, hasta hoy. Ahora, la palabra Abraham significa padre.
o padre saltado, como dicen algunos, o el énfasis está puesto en la paternidad, padre. Y Sarai era un nombre que se considera más bien como cariñoso. Pudiera ser que Abraham le llamara a su mujer con un nombre cariñoso como mi reina o mi princesa o mi esposa. Y al parecer la palabra Sarai está conectado con eso. En realidad la palabra Sarai procede de Sara. Sara significa princesa. Entonces, fíjate, cuando Dios va a hacer un pacto con Abraham, lo leemos en Génesis 17, le va a decir, después del pacto de la circuncisión, que ya no se va a llamar Abraham, sino Abraham. Ha extendido el nombre porque Abraham es la extensión del nombre Abraham. Y esa extensión significa que pasa de ser simplemente padre a padre de muchos. Es una forma plural, es padre de multitudes, padre de mucha gente. Y le va a decir que ya no le llame más Sarai o Sarai, sino que le llame Sara. Y Sara ya es el nombre de la princesa o la reina, la que no solamente va a ser de Abraham, sino que va a ser princesa o madre de príncipes de muchos, de multitudes, de un pueblo. Supuesto que Abraham también va a ser el origen por paternidad de esas multitudes. Entonces ahí vemos cómo los nombres tienen o adquieren un significado según, en este caso puesto por Dios, según lo que va a ser ese llamamiento o ese llamado, que por extensión va a suponer algo así como el papel principal, ¿no? Es decir, para la humanidad o para el pueblo de Dios, padre de multitudes, eso es lo que va a salir de Abraham, ya sea por extensión de su genealogía o ya sea también por la extensión de su carácter, es decir, de su confianza o de su fe. En este caso estamos hablando de lo espiritual, de la espiritualidad de parte de Abraham, que va a ser considerado en la Escritura como el amigo de Dios por una parte y por la otra el padre de los creyentes. Es decir, ese nombre va a condensar de alguna manera en él pues lo que sería el llamamiento más importante de Abraham. Bueno, ahí vemos un ejemplo, ¿no?, de cómo en la Biblia pues a veces Dios pone nombres o Dios cambia nombres o Dios indica qué nombre le corresponde a esa persona. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, como leemos en Lucas 1, cuando, fijaros, en Mateo 1 también está, fijaros cuando van a hacer Juan el Bautista, nos cuenta el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que su padre Zacarías, como sacerdote, estaba haciendo una administración en el templo cuando el ángel se le va a aparecer y le va a decir que Dios les va a visitar, no tenían hijos, y que van a tener un hijo que va a ser o va a estar encomendado por Dios para anunciar la salvación que viene, para anunciar de alguna manera el cambio. Fijaros que Juan es considerado el último de los profetas del Antiguo Testamento y de alguna manera él va a hacer de puente de la ley al Mesías. Y entonces fíjate cómo Dios escoge el nombre de Juan y por medio del ángel Gabriel le va a decir a Zacarías, ese niño que Dios te va a dar en tu vejez, le tienes que poner por nombre Juan.
¿Y qué tiene que ver la palabra o el nombre Juan con el ministerio del Bautista? Pues sí que tiene que ver porque significa Dios manifiesta su gracia o revelación de la gracia de Dios. Es decir, la connotación está muy relacionada con el ministerio de Juan, es decir, su obra profética es la de anunciar al Mesías, del cambio de pasar de la ley, que estaba estrictamente restringida a las ordenanzas, perdón, a pasar al Mesías y el ministerio del Mesías, que era la revelación de la gracia, de la salvación del pueblo. Bien, en este sentido, vemos que la palabra Juan está estrechamente relacionada con el ministerio del Bautista. Ahora, como leemos también en Mateo 1, cuando Gabriel se aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús, pues ahí aparece también un nombre totalmente relacionado con el ministerio del Mesías. Es decir, se llamará o lo llamarás Jesús porque es Él quien salvará a su pueblo. Y esa misión del Mesías está totalmente relacionada con el nombre, ya que Jesús significa Dios o Yahvé salva. Entonces, ahí vemos esa relación estrecha de cuando Dios pone un nombre, está relacionado, tiene una estrecha connotación con lo que va a ser su papel o su ministerio. Fijaros cómo esto Jesús mismo lo hace. Jesús mismo va a cambiar el nombre de los discípulos, por lo menos de algunos de ellos. A Simón le va a llamar Pedro, a Juan y Santiago les va a llamar hijos del trueno o Boanerges. Bueno, o sea, todos estos cambios, como de pasar de Saulo a Pablo, tienen una relación con bien sea la personalidad o el desarrollo del plan de Dios en la vida de esta persona, o de su ministerio, o de su carácter, o de lo que Dios está queriendo imprimir en esa persona. Entonces, ahí tenemos, por tanto, una diferencia. Cuando el nombre es simplemente el que es puesto por los padres, lo vemos en el caso de Juan el Bautista, que cuando nace el niño le van a preguntar, porque el padre Zacarías está pasando una mudez temporal, le preguntan qué nombre le van a poner y entonces le dicen Juan. Y la gente se extraña, la familia se extraña. ¿Cómo? Pero si no tienes familiares que se llamen de esa forma. Y ahí vemos cómo los nombres se utilizan muchas veces como prolongación o proyección familiar. No, se va a llamar Juan. Y se va a llamar Juan porque el ángel lo ha ordenado así. Y lo ha ordenado así porque Dios tiene una misión que quiere plasmar en ese nombre. Bien, esto es lo que observamos en la Biblia y podríamos tocar muchos temas más. Ahora, si miramos eso un poquito más de cerca, nos damos cuenta de que efectivamente la familia tiene un nuevo descendiente y es parte de esa familia. Por tanto, podríamos decir que es una extensión que está bajo el cuidado de la familia o bajo el gobierno de la familia. Ahora, cuando nosotros registramos para el Estado el nombre del hijo, entonces es como darle permiso al Estado de ser su cobertura, algo así como su cuidador, bajo el que es o está o pertenece como cuidadores suyos. De alguna forma esto es algo que no somos conscientes de eso muchas veces, pero
Sin embargo, los estados sí que asumen ese rol, sí que asumen ese papel. De manera que todos los registrados pues quedan bajo su amparo. De esta forma podemos entender también que como seres humanos registrados les estemos dando una autorización a ese estado para tomar esa posición sobre nosotros. ¿Eso nos conviene o no nos conviene? Bueno, depende de cómo se mire. Lo que para mí es importante es si somos capaces de diferenciar nuestra identidad espiritual de nuestra identidad terrenal. Nuestra identidad como miembros de la familia de Dios o nuestra identidad como miembros de la familia humana, estatal o del sistema. Porque como cristianos tenemos que entender que hay una clara separación entre ambos y que una cosa es la pertenencia al Estado o al sistema porque los padres nos han registrado, les han pasado al Estado, o nosotros lo hemos hecho pasando a nuestros hijos a ese registro. Y otra cosa es cuál es nuestra verdadera identidad, en tanto que va a ser eterna y va a tener una connotación mucho más importante en nuestra verdadera identidad. Fijaros cómo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, pone las dos identidades. Juan escribe estas palabras en esta frase del versículo. Nosotros somos de Dios. Y entonces añade, y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, nosotros pertenecemos a Dios, somos el pueblo de Dios. Por tanto, estamos bajo su supervisión, bajo su cobertura, bajo su gobernanza. Pero el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, los que no están bajo el cuidado, la protección, el nombre otorgado por Dios, estarían bajo el nombre registrado en el sistema que no es gobernado por Dios. Es gobernado por otras entidades, es gobernado por el ser humano, es gobernado por identidades de las tinieblas, de la oscuridad, en fin, como queramos verlo. Pero la Escritura dice esto, ¿no? Entonces, fijaros, no quiero extender esto demasiado, fijaros cuando se escribe Apocalipsis, es la revelación que Jesús le dio a su siervo Juan acerca del futuro, acerca del final de todas las cosas. Entonces, revelación o Apocalipsis nos va a hablar de las cosas que Jesús va a empezar a revelar. Y entonces vemos en el capítulo 2 cómo le escribe por medio de Juan a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo la llama algo así como la que está donde Satanás tiene su trono. Es decir, está muy bajo la supervisión de Satanás. Y para mí eso simboliza a ese aspecto de la Iglesia que está en este mundo y que anda juntamente con el Estado, anda juntamente con el sistema. Y por tanto, está o ha asumido también estar bajo las directrices del sistema, bajo el trono del maligno. Y entonces nos habla de persecución, de que es una iglesia que es perseguida por el propio sistema. Después nos habla que es una iglesia infectada por el propio sistema, es decir, ahí están figuras como Jezabel, espiritualmente hablando, o Naamán, o los Nicolaitas, es decir, todas esas corrientes que proceden de esa fusión, de esa conexión entre los creyentes y el sistema. Y ahora fíjate muy bien, porque cuando habla de la victoria que Dios tiene para ellos,
les dice que a los vencedores de esa iglesia les va a entregar una piedrecita blanca en la cual está escrito el nombre nuevo. Es decir, Dios tiene para esa iglesia una identidad que es la auténtica, la otorgada por Dios, la eterna. Digo todo esto porque, ¿sabes? No solo Jesús cambió el nombre a los discípulos, también eso quedó como un modelo, como un ejemplo. Fijaros cómo en iglesias más tradicionales, como la Iglesia Católica, pues cuando uno pasa a ocupar una posición diferente, como es el caso del Papa, entonces se le concede el cambio de nombre. El Papa puede haber traído un nombre de su pasado, pero a partir de ese momento puede optar por otro nombre. Pero eso ocurre también con los sacerdotes. Es decir, cuando pasan a ejercer el sacerdocio, también tienen la posibilidad de cambiarse de nombre. Entonces, si no te identificas con tu nombre, si no crees que viene de Dios, también tienes que tener la libertad de cambiarte de nombre. Si quieres estar más desligado, más al margen del mundo, más al margen de la situación, del sistema y demás, entonces también puedes optar por ese cambio. Y quería dejarte esto para que lo pienses. Hay nombres que vienen de la familia, vienen de la naturaleza humana, del papel que se espera dentro de ese sistema humano para esa persona, y hay nombres que vienen de parte de Dios con una orientación determinada para cumplir una misión concreta, para alcanzar un propósito divino. Entonces, pensemos en ello. ¿Con qué nombre nos identificamos? ¿Estamos de acuerdo con que nuestro nombre nos está hablando acerca de ese propósito divino para nosotros? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Estamos de acuerdo con estar bajo el registro del sistema? ¿Estamos de acuerdo con ser solamente una proyección de nuestra familia carnal o terrenal y seguir sus pasos? En fin, todo esto son cosas para pensar y observar a ver si realmente nos identificamos con ello. En fin, que el Señor os bendiga.